El maestro dijo a los judíos: les aseguro que el que guarda mis palabras no verá la muerte eterna. Los judíos replicaron: ahora vemos que el demonio te tiene loco. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices que el que guarda tus palabras no sufrirá la muerte eterna. ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Abraham, que tuvo que morir? También murieron los profetas. ¿Por quién te tienes? Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 51 al 59. Credere ut intellegas. Tendrás que creer para que puedas entender, decía San Agustín de Hipona, explicando las razones de la fe. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 11 de abril, año 2019. El capítulo 8 del Evangelio según San Juan, a medida que va progresando en la enseñanza de Jesús, se va notando más un diálogo que el Papa Francisco lo llamó en su momento entre personas sordas. ¿Cómo se puede dialogar con alguien que es terco, que es sordo, que no tiene fe, que cree tener la razón, que es soberbio, que cree que los principios lo guían, pero no tiene las bases de la fe? Se hace un diálogo como imposible, y ahí es cuando se descubre verdaderamente la importancia de la relación entre la fe y la razón humana. Si la fe es de orden divino y viene de Dios y es gracia de Dios y permite elevar el pensamiento a donde la razón no alcanza a llegar y donde la razón no le encuentra explicaciones, si están en la fe, y cuando una persona de fe es muy visionaria, no tanto una persona que se guía exclusivamente por la razón. ¿Cómo entender esa cantidad de ataques, de preguntas, de reflexiones equívocas de parte del grupo judío hacia el Hijo de Dios? Terminar llamándolo loco y una persona ya desquiciada porque no tiene lógica lo que dice. A veces las cosas de la fe no tienen lógica para los que se guían solo por la razón. Y las personas se van declarando en la historia como ateas, personas no creyentes, personas que no les interesa el tema o personas agnósticas. ¿Cómo solucionar esa dicotomía entre la razón y la misma fe? Justamente la cuestión sobre las relaciones entre la fe de una persona y la razón se hace que hay que subrayar la importancia que tiene la fe, no solo porque es un aspecto imprescindible para entender la vida de Dios, el misterio de Dios, y no reducir la vida solamente a la razón, sino porque la misma razón se cierra a lo trascendente y a lo sobrenatural, y por eso corre como el riesgo de ser negada, quitándole la posibilidad de alcanzar el conocimiento y la comprensión a las personas. Es tan importante aprender a unir el sentido de la fe, porque abre a la razón las dimensiones nuevas y plenas, y al mismo tiempo la razón posibilita a la fe de ser auténticamente muy humana. En el sermón número 43, en la vida del obispo de Hipona, San Agustín de Hipona, uno de los más grandes padres de la Iglesia Católica, habló sobre ese mismo tema y enseñó como doctrina cómo la fe y la razón, lejos de estar opuestas y enemistadas, como que se unen armónicamente para llevar a un ser humano al conocimiento pleno de la verdad, y puso como punto de referencia la expresión de esa locución latina: crede ut intellegas. Tendrás que creer
para que puedas entender, y lo que no puedas entender tendrás que creerlo para que lo puedas aprovechar. Y en ese mismo contexto de ese sermón 43, San Agustín, hablando acerca de la fe y las relaciones con la razón y las implicaciones valiosas de la importancia de la teología para la misma razón, entonces nos pone frente a una realidad de buscar una relación perfecta entre lo que yo pienso, entre lo que brota de la inteligencia y el libre pensar humano, y acomodarme y ajustarme a la palabra de Dios. El Papa Benedicto XVI, en el Año de la Fe, hablando de ese mismo tema, hablaba de que todo el itinerario intelectual y espiritual de San Agustín constituye como el modelo preciso, válido, para encontrar una relación entre fe y razón, no solo para los creyentes, sino para toda persona que quiere buscar la verdad, para el equilibrio y el destino de todo ser humano. Y así lo decía Benedicto XVI en su tiempo. Cómo es importante aprender a manejar dos cosas en la vida que no son yuxtapuestas. Los creyentes no se oponen a los racionales. Los racionales no es que tengan siempre la razón. Y los racionales no podrán acabar con los que tienen la fe. Ambos serán amigos y llegarán al conocimiento de la verdad.